Hablábamos la semana pasada, ¿se acuerda del título de la prédica? Que era ser discípulo, ¿cierto? Hablamos que la misión de la iglesia es hacer discípulos. O sea, el objeto de la iglesia es hacer discípulos de Cristo. Dijimos que el discipulado, el ser discípulo, no es otra cosa que alinear toda mi vida, todas las áreas de mi vida, al diseño de Dios, ¿cierto? En familia, en todas las áreas que yo vaya alineando mi vida al diseño de Dios. Dijimos que ser discípulo de Cristo es un proceso integral que abarca todas las áreas de nuestra vida con el fin de dar gloria a Dios en cada una de ellas. Y hablábamos de este versículo que habla Pablo, donde dice que todo lo que haga, sea de hechos o de palabra, hacedlo para la gloria del Señor. Entonces, nos vamos a tomar un tiempo, no sé cuántas prédicas, cuánto tiempo, para poder aprender esto del diseño de Dios. Porque usted me va a decir, pastor, listo, yo quiero ser discípulo. ¿A qué alineo mi vida? Yo quiero ser discípulo, y quiero alinear mi vida al diseño de Dios. Pero, ¿cuál es el diseño de Dios? ¿Se hizo esa pregunta o no? Claro, porque ¿cuántos quieren agradar a Dios? Ahora, ¿cómo lo agrado? ¿Cómo me alineo al diseño de Dios? Entonces nos vamos a tomar este tiempo para poder aprender acerca de esto y vamos a partir con familia. ¿Ya? Diga conmigo, familia. Y para hablar de familia, lo primero que tenemos que hablar es del matrimonio. Matrimonio. ¿Ya? Entonces, la pregunta sería, ¿qué dice Dios del matrimonio? Pregúntale al que está a su lado. ¿Qué dice Dios del matrimonio? Porque seguro usted le pregunta a su marido y su marido va a decir, no, estamos tiquitaca. Estamos tiquitaca para ir a Pichilemu. Y su mujer lo va a mirar y decir, no, hay hartas cosas que las mujeres siempre hay algo que nos falta. Entonces, ¿qué dice Dios del matrimonio? Vivimos en una cultura que redefine constantemente el concepto de matrimonio. Por eso necesitamos nosotros volver al diseño original, conocer el diseño de Dios y alinearlos a eso. Entonces, el primer título de esta serie se llama Dios creó el matrimonio. Diga conmigo, Dios creó el matrimonio. El matrimonio no nació en la cultura, no es que el Estado chileno, el Estado de Venezuela, de Argentina, creó el matrimonio. El matrimonio es una idea de Dios y Dios es el que diseñó el matrimonio. No lo diseñó la cultura, ni el Estado, ni la religión, sino que nació en el corazón de Dios. ¿Sí? El matrimonio nació en el corazón de Dios. Y nos vamos a ir al principio entonces, Génesis 1:27 y después Génesis 2, 7, 15, 18. Ahí yo le pasé a Fernanda. Vamos entonces. Dice, Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. ¿Ya? Después en Génesis 2:7 dice, y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo. ¿Quién creó al ser humano? No venimos del mono. Aquí algunos tienen cara de mono, pero no son monos. Se ríen algunos porque conocen a más de uno con cara de mono, pero... Y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo, entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que trabajara. Literal dice eso, para que lo cultivara y lo cuidara. Hay algunos que piensan y dicen, no, yo no quiero trabajar nunca más. Hermano, el trabajo es de Dios. Así que hay que trabajar. No
hay equilibrio. Vamos a llegar en algún momento a esta área, pero el trabajo de Dios. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Cuando usted ve el relato bíblico desde Génesis, dice: y Dios hizo el cielo y la tierra el primer día, y lo miró y dijo: es bueno. Le dio un like. Es bueno en gran manera. Después, cuando creó a los animales, llegó y dijo: es bueno en gran manera. Pero cuando creó al hombre, lo hizo y lo puso ahí en el huerto, ¿qué dijo? No es bueno. No que no sea bueno el hombre, porque algunas mujeres se toman el hombre no es bueno. No. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo, todo animal del campo. Se lo llevó al hombre para ver qué nombre le pondría. También le dio la tarea de poner nombre a los animales. El hombre le puso nombre a todos los seres vivos con el cual se les conoce. Así el hombre fue poniéndole nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Yo creo que Dios llevó al hombre y empezó a mirar a todos, y ninguno era compatible. Dios lo llevó y ninguno era compatible. Nadie podía ser una ayuda idónea, no podía complementarse con ninguno de los animales. Capaz que agarró el caballo, se subió arriba, pero dijo: no puedo compartir con este animal. ¿Ya? Estoy versión mía, no dice eso la Biblia. Entonces dice: no encontró entre ellos ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado, ve que la canción de Ricardo Arjona tiene fundamento bíblico aquí. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó todo lo que decimos nosotros los hombres cuando vemos a nuestra mujer. No fue: esta sí es hueso de mi hueso, sino que dijo, exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. ¿Quién es el diseñador del matrimonio? Dios. Dios es el diseñador del matrimonio. El matrimonio, la familia, es una institución divina. Dios la instituyó, ¿sí? No es de Dios, es de Dios, hermano. Aunque usted de repente diga: esto no es de Dios, es de Dios. El matrimonio es de Dios. No sé por qué se ríe tanto la Lili. Vamos a tomar de este párrafo, de esta parte de la palabra, varios principios. Decíamos la semana pasada que hacíamos esta reflexión, decíamos: capaz en algunas áreas de tu vida lo hicimos 100%. ¿Se acuerda que hablamos de eso, no? Capaz en otra área de tu vida lo hiciste a tu manera y te resultó la mitad. Capaz nunca tuviste el manual y en otras cosas fracasaste. De todas estas enseñanzas, la idea es que nosotros vamos alineando nuestra vida al diseño de Dios. Hay cosas que usted va a decir: bien, lo hice bien. Y hay otras en las cuales usted va a decir: no lo hice bien. Y hay otras en las cuales usted va a decir: ya lo hice, pero tomo esta enseñanza y este aprendizaje para aplicar y enseñarle a mis hijos, y en mi liderazgo y en mi consejería, y también para afirmarlo como un principio en mi vida. ¿Estamos bien, cierto? Es como cuando usted come pollo. Algunos se comen el cuerito cuando está asado, otros no. Algunos se comen la carne, los huesos usted los deja. No sé quién comerá huesos. Yo he visto gente que come los cartílagos, pero cada uno de nosotros va a tomar lo que a usted le sirve para aplicarlo en su vida. ¿Amén? Ya. Primer punto, entonces, dijimos que el matrimonio es un diseño de Dios y que Dios lo instituyó.
Segundo, según esta enseñanza bíblica, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ustedes vieron que hizo el chequeo con todos los animales, ningún animal es entre un hombre y una mujer. Dios diseñó el matrimonio para que un hombre y una mujer se unan en pacto y se complementen mutuamente y cumplan juntos su propósito. El otro día en un evento de jóvenes en la iglesia vino un hombre de Dios, Itiel Arroyo, y hicieron un podcast. Y la idea era entregar el material, o sea, para que los chicos fueran edificados. Y hay una pregunta que la escuché y me encantó. Y le preguntaron dentro del público, ¿qué pasa si siento atracción por una persona del mismo sexo? Entonces, como estamos redefiniendo lo que nos impone el mundo, lo que está afuera, versus el diseño de Dios, me encantó la respuesta porque él le dijo, es lo mismo como que tú me preguntas a mí, ¿qué pasa si yo siento atracción por la mujer de otro hombre? ¿Se entiende? Porque la Biblia en Dios nos enseña el dominio propio, el sujetar en Cristo, y con el Espíritu Santo nosotros podemos ordenar nuestras pasiones. No es que, esto es lo que siento y esto es lo que voy a hacer. Porque si todos hiciéramos lo que sentimos, usted mataría a su vecino por su casa, al otro le quitaría el auto, le quitaría la mujer a otro o le quitaría el hombre a otro. Pero la idea de Dios es que cada uno sepa gobernar su propia vida en el Espíritu. Entonces me encantó la respuesta que le dio el pastor con respecto a este punto. ¿Qué pasa si siento atracción por una persona del mismo sexo? En Cristo usted tiene que aprender a gobernar sus pasiones y alinearse a la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿usted puede hacer lo que quiera? Sí, puede hacer lo que quiera. Pero estamos hablando de alinearnos al diseño de Dios. ¿Sí? Dije que Dios diseñó el matrimonio para que un hombre y una mujer se unan en un pacto y se complementen. No es lo mismo completar que complementarse. ¿Ve que de repente está la idea romántica o poética de decir, es mi media naranja? Necesito mi media naranja. Quiero decirte algo. En Dios, el hombre y la mujer son dos personas completas. Pero en el diseño de Dios, estos dos se juntan y se complementan para cumplir un propósito, para ayudarse mutuamente, para hacer familia, para reproducirse, para formar la siguiente generación. Anoté algo aquí. Ambos son completos, un hombre y una mujer son completos en dignidad y en valor delante de Dios. Por eso dice, hombre y mujer los creó Dios. Fuimos diseñados para complementarnos mutuamente en el matrimonio, formando una unidad que refleja el propósito divino para la familia, la protección, el apoyo mutuo, la manifestación de su imagen en la tierra. Entonces, y aquí este va a ser tema para otro momento, pero por ejemplo, algunos preguntan, ¿qué pasa si me quedo solo? El apóstol Pablo en Corintios aconseja y dice, si tú tienes la facultad de no tener pareja, dice el apóstol Pablo, este es mi consejo, bueno sería que te quedaras solo. Pero si no puedes dominar tus pasiones, dice, mejor cásate en vez de estar quemándote. ¿Sí? Entonces, la idea, el diseño de Dios, un hombre con una mujer se complementan. Esa es la idea. Una vez yo escuché a un pastor que decía, un hombre no puede estar completo o no sea complementado si no es, según el diseño de Dios, con su, vamos a decirlo poéticamente, media naranja. ¿Se entiende? ¿Estoy bien, mi amor? Fuimos diseñados para completarnos mutuamente en el matrimonio, formando una... Listo, eso lo dije. Todo lo que Dios creó lo evaluó y dijo, es bueno, eso te lo dije recién. Pero cuando Dios creó al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo.
no es bueno que una persona esté sola. Es diseño de Dios que una persona esté en matrimonio. ¿Dice amén? Bien. Otro punto. Cuando Dios trae a la mujer, cuando Dios la hace de dormir y saca a la mujer del hombre, Él dice algo, y es un texto que de repente se mal interpretado y se ha usado de una manera incorrecta. Porque dice, le haré ayuda idónea. Y a veces se ha interpretado eso, que la mujer es una sirvienta, es un accesorio o es un complemento. Pero no es así. Porque cuando nosotros vamos al original, a las palabras original, lo voy a decir al tiro. Dije, ayuda idónea. Dios no creó a la mujer para ser inferior al hombre. ¿Dice amén las mujeres? ¿Dicen amén los hombres? Dios no creó a la mujer para ser inferior al hombre, sino para ser su contraparte, su complemento, su colaboradora en el cumplimiento del propósito divino. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dio algunas tareas. Dijo, fructificad, multiplicad. Eso tenía netamente con llenar la tierra, o sea, con multiplicarse. Pero también tenían que administrar. También nosotros encontramos el principio bíblico en la palabra que un matrimonio forma a la siguiente generación y debe formarla con el temor de Dios y una generación que continúe en los caminos del Señor. ¿Sí? Entonces vamos a ver esta palabra ayuda idónea en el hebreo. Ayuda viene de eser. ¿Alguien ha escuchado la frase Ebenezer? Hasta aquí nos ayudó el Señor. El pueblo estaba en una batalla y el Señor lo acompañó y de repente dijeron, hasta aquí nos ayudó el Señor. Entonces, eser viene de esto, de ayuda. La idea de ser es auxiliador, es un socorro indispensable, es apoyo que aporta lo que falta para cumplir una misión. O sea, cuando Dios pensó en la mujer, no pensó en tener, este es el hombre, este es mi máxima creación, voy a crearle a alguien que le sirva de bastón. No es la idea de Dios eso, sino que juntos se complementen. Son como dos piezas que encajan y que pueden cumplir un propósito, como por ejemplo, procrear. No puede un hombre con un hombre procrear, ni una mujer con una mujer procrear. Cada uno tiene un diseño propio, biológico, psicológico, psíquico, etcétera, para poder complementarse y llevar adelante un propósito de Dios. Entonces, tiene que ver ser con esto, ayuda tiene que ser auxiliador, socorro indispensable, apoyo que aporta lo que falta para cumplir una misión, fuerza complementaria. Cada vez en la Biblia que sale esta palabra ser, se refiere a la ayuda de Dios. O sea, la mujer en el complemento del matrimonio es lo que Dios te dio para llevar a cabo el propósito de Dios. ¿Se entiende? Son ambos iguales en dignidad, iguales en valor. No es más el hombre delante de Dios que la mujer, ni tampoco es más la mujer que el hombre delante de Dios. ¿Está aquí? Así que si por ahí uno tiene un concepto así equivocado, más machista o más feminista, quiero decirle que Dios ve a ambos como igual. Es más, en una oportunidad yo pensaba en esto, decía, si tu mujer es tan hija de Dios como lo eres tú. Si tú le haces algo a tu mujer, tú estás metiéndote que es la hija de Dios. Y tu marido es tan hijo de Dios como lo eres tú. Y hay un Dios que está sobre los dos. ¿Dice amén? Bien, quería afirmar ese. Y la otra palabra idónea es kendo, algo parecido a frente a él, correspondiente a él, que está delante de él como su contraparte. Es alguien que está frente a él como un igual en dignidad, correspondiendo perfectamente
a lo que Él necesita para cumplir el propósito de Dios. No hay inferioridad en la mujer, somos dignos y completos en Dios. ¿Sí? Así que si por ahí tenía alguna idea media desordenada en su cabeza, ordénela, porque tanto la mujer como el hombre tienen el mismo valor delante de Dios. ¿Amén? Bien. Sigo. El matrimonio es el diseño de Dios donde un hombre y una mujer se unen en pacto para amarse, complementarse, formar una familia, desarrollar el carácter de Cristo, cumplir su propósito y reflejar su gloria en la tierra. Otro punto que hablamos en estos pasajes. Dejará, diga conmigo, dejará. Entonces, partimos por partes. Dios los creó, Dios los formó. La idea de Dios es que se complementen, son iguales en dignidad, pero el diseño de Dios es que cuando un hombre y una mujer deciden formar familia, hay algo que se corta, por eso dice dejará. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos se llegarán a ser una sola carne. El principio del diseño es que el principio del diseño es que nosotros nacemos en una familia, pero el matrimonio nos llama a formar una nueva familia. Cada vez que dos personas se casan, tu familia de origen era tu familia. Pero cuando tú te casaste, tu familia de origen pasan a ser tus familiares. Y el más importante ahora es tu cónyuge. ¿Sí? ¿Sabías eso, no? ¿Qué significa eso? Que la mamá y el papá tienen que hacerse a un lado. ¿Dicen amén los papás o no? Ve que de repente hay mamás, algunos le dicen suegra, que quieren entrometerse en todo. El diseño de Dios es dejará, es soltar, es desvincularse. Hay una progresión muy clara en este pasaje. Dejar es separación de la dependencia y de la autoridad de origen. La Biblia dice honra a tu padre y a tu madre. Pero cuando tú sales de la familia, el más importante es tu esposo. Y si tu mamá viene y te dice, tú puedes escuchar el consejo, pero tus decisiones tú las tomas con tu esposo o tu esposa. No es que mi papá me dijo que hiciera esto, no es que nosotros vamos por este camino. Sí, pero es que mi papá me está diciendo, sí, pero nosotros tenemos que llegar a acuerdo con nuestra familia y decidir hacia dónde vamos a llevar nuestra familia. No, es que tú no querías hacer lo que hace mi papá, entonces me voy con mi papá. Next. Está malo el principio. Después dice unirse, establece un nuevo pacto matrimonial. ¿Cuántos necesitan desligarse un poquito de los papás y las mamás? Que ya están casados y todavía tienen un vínculo ahí, que la mamá y el papá se intrometen en todo. Son buenos ustedes, ¿eh? ¿Sabes? No estoy hablando de que tú odies a tus papás y a tu mamá. No estoy hablando de que tú los rechaces. Aunque para el papá y la mamá que tú decidas por otro hombre es una traición. Es el diseño de Dios. Y a ti te toca salir a formar tu propia familia, tu propio nido. Nosotros siempre cuando hacemos charlas matrimoniales decimos, bueno, ahora ustedes dos tienen que sentarse aquí, hacer un plan y decidir hacia dónde van a llevar su vida. Cada uno va a traer los valores y la riqueza que pudo haber recibido. Me refiero no a la riqueza económica, sino que a lo que aportaron en sus familias de origen. Pero hoy día a ustedes les toca construir algo totalmente nuevo, en la cual la opinión de tu mamá y de tu papá solamente es un consejo, pero no tiene injerencia en este núcleo familiar. Amén. Si usted ya lo hizo bien, very good. Si tiene que corregir, corrija. Habla y dígale, mi amor, yo creo que ya llegó el momento ya llevamos 30 años viviendo en la casa de tu mamá, yo creo que tenemos que salir.
Por Dios. Y lo otro dice ser una sola carne, que esto tiene que ver con formar una unidad familiar. Dejar padre y madre significa establecer una nueva familia donde el pacto matrimonial se convierte en la relación humana más importante después de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted se casa, tu cónyuge es el más importante en tu vida después de Dios. Amén. No, es que tengo que ir y ayudar a mi hermano y estar con él. Hermano, ayúdele sin descuidar su familia. Silencio. El matrimonio no añade una relación a la familia existente. Crea una nueva familia. No es que, me casé. Delante hablaba con alguien y decía, me casé, vamos a la casa de mi mamá. Por eso hay que tener un nivel de madurez, de independencia, de madurez en todos los aspectos para querer casarte. Porque tú no puedes querer hacer una familia. Perdón si estamos hablando del diseño ideal, ¿ya? Si usted se siente aludido, es una mera coincidencia. No es que no, vamos, si mi mamá tiene una pieza atrás y vamos a casarnos y nos vamos a ir a vivir ahí atrás. Hay un dicho que dice, el que se casa, casa quiere. Dejará, diga dejará. Así que los jovencitos que están pensando en el matrimonio tienen que pensar primero en tener la capacidad de ser un buen proveedor para sostener una familia. Si usted tiene esa capacidad, ya más o menos tiene el 50% de tener el ok. Si no le trabaja un día a nadie, hijo, no ande mirando mujeres. ¿O no? O las mujeres quieren tener un hombre para ir a pasar hambre. Así que las tengo justo aquí adelante. Ustedes están en una edad de estudiar donde ustedes tienen que enriquecerse y adquirir todas las capacidades que pueden adquirir para que en el momento de salir a hacer familia, ustedes puedan tener la entereza de poder llevar adelante una familia. No solamente económicamente, emocionalmente y emocionalmente, psíquicamente, psiquiátricamente, psicológicamente. Tienen que ser consejeros. Ya, ese chiste de la competencia. El matrimonio no añade entonces una relación a la familia existente, sino que crea una nueva familia. C. El matrimonio es un pacto que Dios diseñó para no romperse. Chan. Vuelvo. El matrimonio es un pacto que uno hace delante de Dios para no romperse. ¿Dice amén? El matrimonio no es un contrato basado en las conveniencias. ¿Qué quiere decir eso? Yo estoy contigo mientras me convenga estar contigo. Los contratos se firman y si uno deja de cumplir parte del contrato, uno puede hacer término al contrato. El matrimonio tiene características de contrato, pero es un pacto. ¿Ustedes han escuchado los votos matrimoniales? ¿Qué dicen los votos matrimoniales? Yo decido estar contigo en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la escasez, en la abundancia, hasta que la muerte. ¿Ve que no es un contrato de conveniencia? Porque en un contrato de conveniencia, tú dejaste de cumplir esto, entonces, bye, nos vemos. El matrimonio es un pacto. Y un pacto, yo le hablaba a alguien, le decía, cuando tú decides hacer un pacto matrimonial con alguien, tú le estás diciendo, yo pongo mi vida aquí y me la juego. Aún así me cueste la vida por sacar esto adelante. Poniéndolo en palabras
o expandiendo un poco la explicación. Así tú te enfermes, así pasemos momentos difíciles, así por algún momento me caigan mal, porque no sé por qué de repente le caemos mal a las mujeres, aunque así engordes, así te enfermes, yo pongo mi vida para sacar adelante este proyecto. Y es un proyecto para toda la vida. ¿Se entiende, no? El matrimonio no es un contrato basado en conveniencias, es un pacto basado en un compromiso delante de Dios. Los contratos se mantienen mientras benefician a las partes. Los pactos permanecen aún cuando atraviesan dificultades. Un pacto permanece aún cuando uno atraviesa dificultades. Hay una parte en Santiago que dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece siendo fiel. Dios tiene un pacto de fidelidad con nosotros. Aun cuando nosotros a veces le damos la espalda a Dios, Él permanece. Eso es un pacto. Dios diseñó el matrimonio para que fuera un pacto de toda la vida, de exclusividad mutua. O sea, yo cuando me casé con mi esposa, le dije, no solamente yo tengo toda mi vida aquí jugada para sacar adelante este proyecto, sino que tú tienes la exclusividad en mi corazón, en mi vida y en mis pensamientos. Faltó la música. Dios diseñó el matrimonio para que fuera un pacto para toda la vida de exclusividad mutua. Nosotros, por ejemplo, nos conocimos, empezamos una amistad con propósito. Nadie nos enseñó esto, pero entre la palabra, los consejos, por ahí vamos sacando material. Tuvimos una amistad con propósito, sin sexo. Para otra prédica vamos a hablar acerca de estos componentes. Nos comprometimos, terminamos como 2 o 3 veces y dijimos, yo no puedo vivir sin ti, yo tampoco puedo vivir sin ti. ¿Quieres estar conmigo para toda la vida? Sí, para toda la vida. Y eso es lo que necesitábamos y nos casamos. Vamos a profundizar un poquito en esto. Mateo 19, del 3 al 9. Algunos fariseos se le acercaron a Jesús. Algunos fariseos se le acercaron para ponerlo a prueba y le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Algunos fariseos se le acercaron para ponerle a prueba y le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, respondió Jesús, que en el principio, aquí Jesús va al principio? ¿No han leído, respondió Jesús, que en el principio el Creador los creó hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos replicaron, ¿por qué entonces mandó Moisés a que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés le permitió a ustedes divorciarse de su esposa por lo obstinado que son. Otra versión dice, porque son duros de cabeza.
Otra versión dice, por la obstinación de su corazón. Por lo obstinado que son. Respondió Jesús, pero no fue así desde el principio. Les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Entonces vinieron los fariseos a preguntarle por qué pasaba, que la gente era tan dura de cabeza en los tiempos de Moisés cuando él armó la ley, obstinado, necio, terco, mula, todos esos calificativos que usted puede aplicarle. Y que Moisés llegó y dijo, ¿saben? Listo. Son tan duros de cabeza. No entienden el principio. Se les permite divorciarse. Pero Jesús afirma el principio. Porque yo quiero que podamos entender algo. La idea de Dios es que sea un pacto que permanezca independientemente de las condiciones. ¿Sí? Vamos a hacer alguna paréntesis igual. Le di un montón de vuelta a todo esto para cuidar muy bien mis palabras y que se entiendan bien todo lo que estoy diciendo, para no hacer una interpretación equivocada del consejo de Dios. ¿Ya? La palabra utilizada por Jesús es porneia. Es un término amplio para la inmoralidad sexual. La idea central es que el matrimonio es un pacto permanente. La idea es que el matrimonio es un pacto permanente. Pero, palabras de Jesús, la infidelidad sexual constituye una violación tan profunda a la unión matrimonial que Jesús reconoce como una causa. ¿Quién lo reconoce? Jesús. Que Jesús lo reconoce como una causa legítima para el divorcio, aunque no como una obligación. Jesús reconoce una causa para un divorcio y es la infidelidad sexual. Porque el principio es, y el apóstol después habla y dice que un hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. En el acto sexual, dos personas se unen. Y dice el apóstol Pablo, este es un misterio. Entonces, ¿por qué Jesús habla y dice esto? Cuando hay una infidelidad sexual, ese vínculo se rompe. O sea, entró otra persona al vínculo, al serán una sola carne. Si ese vínculo lo rompe uno de los cónyuges por infidelidad sexual, el otro cónyuge tiene la libertad de poder divorciarse. Pero no es una obligación. Porque si nosotros vamos a la profundidad después del consejo de Jesús, Jesús siempre apela a la restauración, al perdón, a la restitución, al arrepentimiento. ¿Se entiende? Excepciones que habla la palabra: infidelidad sexual, que lo acabamos de ver. Otra que habla el apóstol Pablo ahí en Corintios, cuando empieza a hablar acerca de la deberes conyugales, en 1 Corintios 5:15. Cuando una persona se convierte, por ejemplo, no sé, Paulita se convirtió al Señor y ella nació de nuevo y está buscando al Señor, pero Jairo, que es su esposo, no quiere nada con Dios y Jairo la abandona. Dice el apóstol Pablo, si él la abandona, ella queda en libertad. Consejo bíblico, ¿sí? Pero dice, pero si él insiste en estar con ella, que no lo deje. Otra causa, y aquí voy a usar muy bien mis palabras para que, y lo revisé un montón de veces y lo voy a leer literal. Muchos intérpretes, no la Biblia, no hay un versículo específico que hable de otras causas, que lo diga literal. Pero muchos intérpretes consideran que la violencia grave, persistente y no haya un arrepentimiento constituye una forma de abandono del pacto matrimonial. O sea, si una mujer está siendo violentada físicamente, ese cónyuge quebrantó el pacto
es una interpretación mirando todo el consejo de la palabra. Muchos intérpretes consideran que la violencia grave, persistente y no arrepentida constituye una forma de abandono del pacto matrimonial, ya que destruye los deberes fundamentales del amor, la protección, la fidelidad que Dios estableció para el matrimonio. La violencia, algo que ponga en riesgo la familia, a los hijos, sin arrepentimiento, sin cambio, constituye un argumento para poder decir hasta aquí no. Pero yo quiero ir al principio. La idea de Dios es que un pacto permanezca para siempre, se guarden y sean de exclusividad, ¿sí? El matrimonio es un pacto delante de Dios que no debe romperse por conflictos, emociones o circunstancias temporales. El arrepentimiento, el perdón y la reconciliación son el camino que Dios muestra para restaurar la relación. Sin embargo, la protección de la vida y la integridad de las personas debe resguardarse cuando existe una grave ruptura del pacto. ¿Se entiende? Después, cuando estemos en escuela de familia, ustedes van a poder formular preguntas. ¿Ya? Ahora no les puedo decir, ¿hay duda? Porque no da el tiempo. Escuela de familia. Después del encuentro, partimos con escuela de familia. ¿Cuántos necesitan escuela de familia? Voy terminando. Los fariseos preguntaban cómo podían terminar el matrimonio. Jesús les responde, este es el corazón del diseño de Dios. El corazón del diseño de Dios es que en las buenas y en las malas continúe el pacto. ¿Sí? El matrimonio es una creación de Dios entre un hombre y una mujer, diseñado para formar una nueva familia y vivirse como un pacto permanente. Cuando nos alineamos a su diseño, encontramos propósito, orden y bendición. Cuando nos alejamos del diseño, inevitablemente experimentamos las consecuencias de vivir fuera del manual del Creador. Dios bendice su diseño, Dios lo creó y Dios está en el matrimonio. Y el matrimonio es la primera institución que Dios creó para el ser humano, para ser contenido. Estamos hablando ahora del matrimonio, luego vamos a hablar de familia, pero el matrimonio es el núcleo base para constituir familia. Un matrimonio sano permite hijos sanos. Un matrimonio que cumplen sus roles, que se respetan, que caminan juntos, que tienen un proyecto de vida juntos, que son fieles uno al otro, que respetan su pacto, que llevan adelante su pacto. Es la idea que Dios pensó como un nido perfecto para que pueda nacer la siguiente generación, sana, llena de propósito y mirando también un modelo de cómo se hacen las cosas. Nosotros nos hemos equivocado en un montón de cosas. Parte de eso es porque no tuvimos esta enseñanza, porque no tuvimos un modelo a quien seguir. Yo sé que muchos de ustedes, me incluyo, nos creamos a lo mejor sin un padre, o un padre abusivo, o alcohólico, o una madre que abandonó, o una madre abusiva, o con un tío, una prima. Nos tocó, ¿cierto? Es lo que nos tocó. Pero Dios viene a restaurar y a restituir todas las cosas. Dios viene a modelar la manera como Él diseñó las cosas, para que tú y yo tengamos la oportunidad de traer nuestra vida y alinearnos al propósito de Dios. Y si nosotros como discípulos nos alineamos al diseño de Dios, vamos a ir viviendo en plenitud de vida. Porque si hacemos las cosas a la manera de Dios, nos va a ir bien. Queremos tener un tiempo para orar por las familias. Vamos a pedirle a la pastora que venga a tener un tiempo de adoración. Te voy a invitar a ponerte en pie mientras
cantamos y adoramos esto, quiero pedirte que puedas reflexionar. Vamos a adorar y le voy a pedir a alguien de la guardia que llamen a los niños, pero después de la adoración, Cristian, que se formen, se ordenen, para que vamos a tener un tiempo de orar por la familia, que usted pueda traer a sus hijos, pasar y poder orar por las familias. ¿Ya? Así que por eso vamos a invitar a los niños.